Continuando con los tejidos conectivos maduros, ahora vamos a ver los tejidos conectivos densos. Dentro de ellos está el tejido conectivo denso regular. ¿En qué consiste este tejido? Bueno, es una matriz extracelular blanca y brillante. Tiene una matriz extracelular blanca y brillante. Y está formado sobre todo por fibras de colágeno que están ordenadas o dispuestas en haces regulares, con fibroblastos en hileras entre los haces. Entonces, este tejido consta con una mayor cantidad de fibras que sustancia fundamental. Y está compuesta más bien está compuesta por fibras de colágeno. Y si ustedes ven, las fibras de colágeno forman grupos o se empaquetan en grupos y estos grupos se llaman haces de fibras de colágeno porque se unen en la misma dirección. Y entre los haces, como en hileras, dice, están los fibroblastos. Aquí en este caso hay dos fibroblastos diagramados que están cabal como en hilera. Aquí tenemos un fibroblasto, aquí tenemos otro fibroblasto en hilera. Entre los haces de fibras de colágeno. Igual, aquí tenemos los fibroblastos, que el núcleo es lo que se tiñe más intenso de los fibroblastos. Y ellos están entre los haces, ¿verdad? De fibras colágenas. Las fibras de colágeno no están vivas, de manera que los tendones y los ligamentos lesionados cicatrizan con gran lentitud, ¿verdad? Son estructuras proteínicas que secretan los fibroblastos. Entonces, ¿dónde se localizan? Bueno, este tejido conectivo es el que forma los tendones. Aquí tenemos el dibujo de un tendón. El tendón es el que adhiere el músculo al hueso, es lo que une el músculo con un hueso. También forma la mayoría de los ligamentos que conectan a los huesos entre sí. También forman las aponeurosis, que son tendones en forma de lámina que unen a los músculos entre sí. ¿Y cuál es su función? Insertar con firmeza una estructura en otra. Por eso es que inserta los músculos en los huesos. Y este tendón soporta la tracción a lo largo del eje longitudinal de sus fibras. Es decir, que por eso puede levantarse una carga con mucho peso sin romper los tendones. Ahora, el otro tejido conectivo denso es el tejido conectivo denso irregular. ¿Y por qué es irregular? Porque las fibras de colágeno de ese tejido están ordenadas o más bien no están ordenadas, sino que están dispersas en forma irregular. Y hay pocos fibroblastos. Entonces, ustedes pueden ver aquí en el esquema unas fibras que van en un eje, que es el eje horizontal, como esas, ¿verdad? Y otras fibras que aquí se han cortado, porque vienen en el otro eje, en el eje transversal, ¿verdad? Y vemos los fibroblastos dispersos en medio de las fibras. Fibras que, como ya vimos, están en diferente orden. Este tejido con frecuencia constituye láminas. ¿Dónde está localizado? Está localizado en fascias debajo de la piel y alrededor de los músculos y otros órganos. También forma la región reticular o más profunda de la dermis, como el ejemplo del esquema aquí. Aquí tenemos la localización, esa localización. También forma el pericardio fibroso del corazón, el periósteo del hueso, el pericondrio del cartílago, que son las capas más externas de esos tejidos.
Forma las cápsulas articulares, las membranosas que rodean ciertos órganos como el riñón, el hígado. Y también las válvulas cardíacas. ¿Cuál es su función? Proporcionar resistencia a la tensión en varias direcciones. Como sus fibras están dispuestas a varias direcciones, entonces las fibras pueden resistir el estiramiento en diferentes direcciones. Pasemos al otro tejido conectivo denso, que es el tejido conectivo elástico. Tejido conectivo denso, elástico. Este tejido conectivo, a diferencia de los dos anteriores, está compuesto a predominio, o sea, más que todo, por fibras de tipo elásticas. Está compuesta por fibras elásticas y tiene fibroblastos entre las fibras. Este tejido no es teñido, es de color amarillento. ¿Dónde está localizado? Está localizado en el tejido pulmonar, en las paredes de las arterias elásticas, en la tráquea, los bronquios, las cuerdas vocales, que son estructuras que deben estirarse o movilizarse. Los ligamentos suspensorios del pene y algunos ligamentos entre las vértebras. Entonces el tejido consiste, como ustedes pueden ver, en fibras elásticas, que aquí las fibras elásticas generalmente las hacen más curvas porque tienen la capacidad de estirarse. Y entre las fibras elásticas están dispuestos los fibroblastos, que aquí los tenemos también. Los fibroblastos. ¿En dónde está localizado este tejido conectivo elástico? Aquí vemos la pared de una arteria, el corte de la pared de una arteria, de la aorta. Esta arteria pues tiene que estirarse cuando la sangre es bombeada por el corazón. Entonces, ¿cuál es la función de este tejido conectivo elástico? Bueno, que permite el estiramiento de los órganos y es resistente de tal manera que recupera su forma después de estirarse. Entonces, eso es normal para el funcionamiento de este tejido. Por ejemplo, en el tejido pulmonar, que debe de estirarse cuando nosotros inspiramos, o las arterias, como el ejemplo que ya vimos. Muy bien. Pasemos al otro tejido conectivo maduro, que es el cartílago. Y dijimos que del cartílago también hay tres tipos. El primer tipo es el cartílago hialino, que es este que tenemos aquí. El cartílago hialino contiene un gel elástico que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blanco-azulada brillante. O se puede teñir de color rosado para el examen, tal como lo vemos acá. Es decir, que esa es la sustancia que vemos aquí que se tiñe de rosado en este tejido, es la sustancia fundamental, que es un gel elástico. Las fibras de colágeno que presentes en el tejido son delgadas y no se pueden identificar en las tinciones comunes, aunque ustedes aquí ven en el esquema, en el dibujo, que tratan de dibujarlas, ¿verdad? Porque el tejido contiene fibras de colágeno delgadas. También en el tejido se detectan condrocitos prominentes en lagunas que están rodeadas de pericondrio o sustancia fundamental. Aquí vemos los condrocitos, ¿verdad? Que son estas células, ¿verdad? Aquí las tenemos, los condrocitos que están en lagunas, ¿verdad? ¿En dónde está localizado este tejido, este cartílago hialino? Es el más abundante del organismo. Está en los extremos de los huesos largos, las regiones anteriores de las costillas, la nariz, en ciertas áreas de la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el esqueleto embrionario y fetal. Por eso aquí tenemos el feto, cuyo esqueleto está formado por cartílago hialino. ¿Cuál es la función de este tejido? Provee superficies lisas para movimientos articulares, también da flexibilidad y sostén. Es el cartílago más débil por la poca presencia de fibras que posee.
Ahora pasemos al siguiente tipo de cartílago, que es el fibrocartílago. ¿En qué consiste este tejido? Son condrocitos, o sea, células maduras, ¿verdad? Condrocitos dispersos en haces gruesos visibles de fibra de colágeno. Es decir, que aquí las fibras de colágeno ya se agrupan en haces gruesos y están inmersas las células y las fibras dentro de una matriz extracelular. Este cartílago carece de pericondrio. Entonces, aquí podemos observar en el dibujo donde es más claro, vemos los haces gruesos de fibras colágenas. ¿Verdad? Vemos cómo se agrupan varias fibras en una sola dirección. Y vemos a los condrocitos que están dispersos, ¿verdad? Aquí vemos a 3 condrocitos dispersos entre esos haces. ¿En dónde se ubica este tejido? Se ubica en la sínfisis del pubis, que es la unión anterior de los huesos de las caderas, en los discos intervertebrales, que es el ejemplo que está aquí, que son los discos que están entre vértebra y vértebra, los meniscos, que son almohadillas cartilaginosas de las articulaciones, porciones de tendones que se insertan en el cartílago. ¿Cuál es la función de este fibrocartílago? De dar soporte y de unir las estructuras entre sí. Es decir, que este cartílago es el más resistente, por lo tanto su función es de dar fuerza y rigidez en la unión de las estructuras a las que une. Y el último tipo de cartílago es el cartílago elástico. En este caso, las células son condrocitos siempre, pero están dispuestas en una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular. El tipo de fibras son diferentes a las anteriores, porque este tiene fibras elásticas. Aquí podemos observar estas fibras oscuritas, ¿verdad? Son las fibras elásticas de la sustancia fundamental. Y este tiene pericondrio, es decir, esta porción externa del tejido, esta parte de acá es el pericondrio. Ahora, ¿en dónde se localiza este cartílago? Está en la epiglotis, que es la tapa de la laringe, la compuerta, por así decirlo, que cubre, que tapa el orificio de la laringe. Está también en la parte del oído externo, que es el ejemplo que vemos acá. Es la oreja, el pabellón auricular, propiamente dicho, y las trompas auditivas. ¿Cuál es la función? Brinda fuerza y elasticidad y también mantiene la forma de algunas estructuras. Entonces, este sería el cartílago elástico. Ahora pasemos al otro tipo de tejido conectivo maduro, que es el tejido óseo. Ahora quiero hacer notar que en el libro de Tortor hay un error, ¿verdad? Porque le pone en el nombre cartílago elástico, lo repite el nombre, pero este panel que contiene esta lámina, este esquema, corresponde a un tejido óseo. Entonces, el tejido óseo está formado por las unidades estructurales que se llaman ostionas. ¿Qué es una ostiona? Que también se llama sistema de Havers, ¿verdad? Es una agrupación de diferentes componentes en el tejido óseo, que son los siguientes, ¿verdad? Son una agrupación de laminillas, lagunas, osteocitos, canalículos y conductos centrales. Y estos los vemos aquí en el esquema, en este dibujito, en este acercamiento. Aquí tenemos una osteona. La parte central es el conducto central. Tendré que hacerlo con otro color para que lo vean. Este sería el conducto central o de Havers. El conducto central de la ostiona.
esta parte de acá. Luego, alrededor, en forma concéntrica, están lo que son las laminillas. Entonces, aquí hay una laminilla, aquí hay otra laminilla. Son círculos alrededor del conducto central, que son las laminillas. ¿Verdad? Ahora, entre las laminillas, vamos a borrar esto. Entre las laminillas se encuentran las lagunas. Las lagunas serían estas más oscuritas y pequeñitas que están acá, que están entre las laminillas. ¿Qué es lo que contienen las laminillas? Aquí tenemos una laminilla agrandada. Lo que contienen las laminillas son osteocitos que están en las lagunas. Perdón, lo que contienen las lagunas son los osteocitos. Y lo que conectan estos osteocitos con el líquido extracelular que viene del conducto central son los canalículos, son los canales que salen de los osteocitos, que son estas pequeñas como canales perforados que vemos aquí, que salen de las lagunas. Esos serían los canalículos. Entonces, haciendo un repaso. La osteona está formado en el centro por el conducto central. Está formado en el centro por el conducto central. Alrededor del conducto central se puede dibujar una serie de laminillas. Por ejemplo, aquí va una laminilla, ¿verdad? Después puede ir otra laminilla. Y entre las laminillas están lo que son las lagunas. Entre las laminillas están lo que son las lagunas. Y las lagunas tienen en su interior a los osteocitos. Y de las lagunas salen los canalículos. Que serían estos que salen aquí de esta laguna. ¿Verdad? Las lagunas con los osteocitos están entre las laminillas, entre una laminilla y otra. ¿Verdad? Este es el tejido óseo compacto, pero hay otro tipo de tejido óseo, que es el tejido óseo esponjoso. Este está formado por delgadas columnas que se llaman trabéculas y que dejan espacios entre ellas, ocupados por médula ósea roja. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿en dónde se localiza este tejido? Pues constituyen tanto el tejido óseo como el esponjoso los huesos del cuerpo. Aquí tenemos parte del esqueleto óseo, está formado por tejido óseo. ¿Cuál es su función? Sostiene, protege a otros órganos, almacena, en el caso de que almacena la médula ósea roja y la amarilla. También sirve como palanca con los músculos, lo que permite movilizar todo el cuerpo humano. Ahora, nos falta un tipo de tejido conectivo maduro, que es el tejido conectivo líquido, y vamos a ver específicamente la sangre. La sangre tiene dos componentes principales. Uno es el plasma, que es la porción líquida de la sangre. Y el otro es los elementos formes, es decir, las células que están en el plasma. ¿Cuáles son las células de la sangre?
Están los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y plaquetas, que también se llaman trombocitos. ¿En dónde se localiza este tejido? Están dentro de los vasos sanguíneos. La sangre va en las arterias, las arteriolas, las venas, y también la sangre va o está dentro de las cavidades cardíacas. ¿Cuál es la función? La función de los eritrocitos, por ejemplo, es la de transportar oxígeno hacia las células y llevar el dióxido de carbono a los pulmones. En el caso de los leucocitos, ¿verdad? Ellos participan en la respuesta inmunitaria. Ellos pueden llevar a cabo la fagocitosis, participar en las reacciones alérgicas, son las células encargadas de la respuesta del sistema inmune. Y en el caso de las plaquetas, son las células que producen la coagulación de la sangre. Para eso son vitales esas células. Y aquí tenemos el esquema, ¿verdad?, del sistema cardiovascular, que es en el cual viaja la sangre, ¿verdad? Todas las arterias en este caso están diagramadas, como es llevado desde el corazón. Ahora, así concluimos el tejido conectivo. Pero hay una parte de la guía que tiene relación con las membranas epiteliales, ¿verdad?, que vamos a ver a continuación. Las membranas epiteliales son tres: las membranas mucosas, las serosas y la cutánea. Y otro tipo de membranas son las membranas sinoviales. En el caso de la membrana mucosa, que es la que tenemos aquí en el primer caso, la membrana mucosa, esas tapizan la cavidad corporal que desemboca directamente en el exterior. Aquí se ve el ejemplo que tapiza el tubo digestivo por su interior, por supuesto, donde entra en contacto con los alimentos que ingerimos. También tapiza las vías respiratorias y reproductivas y gran parte de las vías urinarias. Tiene una capa de revestimiento epitelial, ¿verdad?, que ustedes ven aquí esquematizado como epitelio, ¿verdad? Y la otra capa es una capa subyacente de tejido conectivo, que es esta delgadita azul que ustedes ven en su parte inferior. La capa epitelial de una membrana mucosa es el componente importante de los mecanismos de defensa del organismo, porque realmente forman una barrera de los microorganismos. Es difícil que la pase. ¿Por qué? Porque las células están íntimamente unidas por uniones herméticas. Entonces las sustancias no pueden escurrirse entre ellas. También está la presencia de un tipo especial de células, que son las células caliciformes, que aquí tenemos 3 celulitas caliciformes. Estas células producen moco, secretan el moco de la membrana mucosa, y evita la deshidratación de esas cavidades y atrapa cualquier partícula para que no pueda ingresar al tejido. La capa de tejido epitelial también, en su parte externa o membrana apical, posee vellosidades, ¿verdad?, o microvellosidades, o puede tener cilios, ¿verdad? Puede tener ya sea microvellosidades o puede tener cilios. Ahora, la capa de tejido conectivo que está debajo o como base de la membrana mucosa es tejido conectivo areolar y recibe el nombre de lámina propia porque pertenece a la misma membrana mucosa.
Ahora, el otro tipo de membrana es la membrana serosa, que es esta que tenemos acá. La membrana serosa tapiza las cavidades de órganos corporales que no desembocan en forma directa en el exterior. Por ejemplo, la membrana torácica y la abdominal. Estas cubren los órganos dentro de la cavidad. Y las membranas serosas están compuestas por tejido conectivo areolar, que es el que está a la base o que sostiene, y el mesotelio, el que es epitelio pavimentoso simple. Y estas dos capas tienen dos nombres. En el caso de la lámina parietal, es la capa que tapiza la pared de la cavidad, y la lámina visceral es la que se adhiere al órgano que recubre. Y entre ellas dos hay un líquido seroso. Entre las dos capas hay un pequeño espacio con líquido seroso entre las dos capas. Estas membranas serosas tienen distintos nombres dependiendo del órgano que rodean. Por ejemplo, en el caso de la membrana que rodea los pulmones y los recubre se denomina pleura. La que rodea el corazón se denomina pericardio, o la que cubre los órganos abdominales se denomina peritoneo. Ahora, en la otra capa, la otra membrana, epitelial es la piel. La piel cubre toda la superficie del cuerpo y tiene dos partes. Una superficial, que es la epidermis, que es delgada, y una profunda, que es la dermis. La epidermis está constituida por epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Protege a los tejidos que están abajo de ella, y la dermis, como ya vimos, está formada por tejido conectivo denso y regular, y también tejido conectivo areolar. Ahora veamos los otros tipos de membranas, que son las membranas sinoviales. Las membranas sinoviales. Estas membranas, que es esta o esta, están en el lugar donde se unen dos huesos. Revisten las cavidades de las articulaciones o las cavidades articulares. Entonces aquí tenemos en el esquema, ¿verdad? Aquí hay un huesito y aquí está abajo el otro huesito. Entonces lo que los une es la membrana sinovial. Al igual que las membranas serosas, las membranas sinoviales tapizan las estructuras que no desembocan en el interior. Las membranas sinoviales carecen de epitelio, por eso no son membrana epitelial, sino que la membrana sinovial está formada por una capa discontinua de células que se llama sinoviocitos. Estas células moraditas que dan hacia el interior de la cápsula articular, esos son los sinoviocitos. Están más cerca de la cavidad sinovial. Y la capa de tejido externa es tejido conectivo, areolar y adiposo. De la parte externa de la membrana es tejido conectivo. Los sinoviocitos secretan líquido sinovial que lubrica, que nutre el cartílago, que recubre los huesos en esa articulación y elimina los microorganismos dentro de la cavidad articular. Terminamos así el contenido de la guía 22 y 23.